El dispensario es gracias a Noxpirin. A los síntomas de la gripe les pone fin. Así es, como mencionaba Ginny, ahora vamos a esta sección que sabemos que es muy gustada. Es el dispensario médico, donde tenemos a nuestros especialistas que con mucho gusto ellos se toman el tiempo de venir aquí a Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Y hoy tenemos estos especialistas del Hospital El Carmen que siempre están presentes, que han venido psicólogos, psiquiatras, dermatólogos, pero hoy estamos con la doctora Ana Barahona, perdón, con la doctora Ana Barahona Mejía, que es psiquiatra y fisioterapeuta. Psicoterapeuta. Sí. Así es, y un tema, Keila, muy importante, trastorno de aprendizaje en niños. Así es que tomen lápiz y papel nuestros padres de familia, porque a veces también el problema también lo podemos tener nosotros. Así nos decía usted, doctora, extra cámara. Así es que anotar todos esos tips que nos va a dar usted para poder identificar este problema. Buenos días, gracias por ser parte de Alegre la Mañana. Encantada, es un placer estar con ustedes. Venir del Hospital El Carmen, tomarnos este espacio, es súper importante porque la idea es prevenir. La idea siempre no es curar, la idea es prevenir. Y vamos a hablar de un problema que muchas veces no sabemos detectar, los problemas del aprendizaje en niños. Ahora, antes de hablar de problemas del aprendizaje en niños, tenemos que tener bien claro varios factores. Si el niño escucha bien, hacerle una prueba de audición. Si el niño ve bien, hay que llevarlo al oftalmólogo para poder tener claro que ve bien, porque si el niño tiene miopía, muchas veces no se le detecta. Si no escucha, muchas veces no se le detecta. Y también hacerle una evaluación sobre coeficiente intelectual, porque un problema del aprendizaje, si hablamos de problemas del aprendizaje, estamos hablando de niños que escuchan bien, que ven bien y que su coeficiente intelectual está dentro de lo normal. Doctora, ni muy bajo ni muy alto. Y que básicamente esa es la distinción entre falta de atención o un trastorno realmente, ¿verdad? Porque puede ser que la falta de atención le esté causando esos problemas comunes que usted mencionaba, pero ya un trastorno es ir un poquito más allá. ¿Cuándo podemos decir realmente que es un trastorno? Bien, en primer lugar, quiero dar una estadística antes de contestar. Es súper importante para nuestra población. Los niños en edad escolar son casi 3 millones en nuestro país. De estos 3 millones, casi medio millón presentan trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje se dan entre el 5 al 15% de la población en edad escolar, o sea, entre los 3 y los 17 años. Ahora, los trastornos del aprendizaje pueden persistir hasta la vida adulta, pero en este momento solo vamos a hablar de niños entre 3 y 17 años. Los trastornos del aprendizaje más frecuentes son la discalculia, o sea, la discapacidad, el reto de no poder hacer las matemáticas, los cálculos, la multiplicación, la suma, la división, la disgrafia, la discapacidad para poder escribir, la dispraxia, que es la discapacidad para poder expresarse adecuadamente. Y está el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que no es un trastorno del aprendizaje, pero causa problemas en el aprendizaje y se diagnostica prácticamente desde que el bebé está en el vientre, que es un niño súper inquieto. Cuando nace es un niño muy demandante, cuando ya camina es un niño que no podemos tenerlo quieto. Es un niño que se mete en las conversaciones, que no hay forma, es un huracancito. Entonces, el trastorno por déficit de atención podemos y no meterlo dentro de los trastornos del aprendizaje, porque hay trastorno por déficit de atención con problemas de aprendizaje y sin problemas del aprendizaje. Doctora, pero es muy importante para los padres de familia que ellos aprendan a identificar y busquen la ayuda de ustedes. ¿Por qué? Porque a veces como padres cometemos ese error, que ni sabemos que el niño tiene un problema.
Y yo hago énfasis porque usted lo mencionaba en esta cámara, doctora, que a veces el problema somos nosotros también, los padres de familia. Pero cómo el papá debe aprender a identificar esas señales y decir, ok, necesito ir a buscar la ayuda de un especialista. Sí, tenemos que descartar que el niño o adolescente, porque como les decía, estamos hablando de niños entre 3 y 17 años. El niño presenta problemas de aprendizaje desde pequeño, pero si el niño comenzó bien, le fue bien en primer grado, segundo grado, tercer grado es un poquito más difícil, cuarto grado pues ya es una forma de aprendizaje diferente y así sucesivamente, pero si el niño iba bien y de pronto comienza a fallar, no se trata de un problema de aprendizaje, sino de algún bache que el niño tuvo en el aprendizaje. No todos los maestros tienen la misma capacidad de transmitir la información a los niños, entonces puede ser que un niño no haya comprendido bien cómo se multiplica, cómo se hacen sumas de 2, 3, 4 dígitos, y lo único que necesita es un reforzamiento y no se trata de un problema del aprendizaje, se trata de un bache. Entonces, ¿cómo detectarlo? Es súper importante que los padres vayan a las sesiones de padres de familia, que se reúnan con los maestros y que primero averigüen antes de pensar en un castigo para el hijo. Hay algo que nos está causando problemas de aprendizaje sin problema de aprendizaje y son las pantallas. Las pantallas hacen que los niños no hablen, que no se concentren porque están pensando en el TikTok, en el Instagram, en lo que sea. Los niños menores de 13 años no deberían tener nunca una pantalla, un teléfono inteligente en sus manos porque ellos son expertos en descubrir cómo hacerlas funcionar. Entonces, prefieren la pantalla a estudiar, a hacer las tareas, a leer un libro en físico, no en digital. Entonces, también tenemos que tener claro que los niños menores de 13 años no deben tener teléfonos inteligentes porque lo van a convertir en un problema del aprendizaje y no se trata de un problema del aprendizaje. Luego tenemos el niño que se bloquea porque el papá le dice, si me volvés a traer una clase aplazada, ya sabes que te voy a dar tantos fajazos. Entonces el niño está con aquella angustia, aquel temor de fallar y no se trata de un problema del aprendizaje, sino del pánico, del terror que tiene que su padre o su madre lo castiguen físicamente, sobre todo porque le fue mal. No debemos ser tan crueles, siempre hay que preguntar primero qué fue lo que te pasó, en qué te puedo ayudar, necesitas alguna tutoría y luego pues pasar a diagnosticar si el niño tiene o no un problema de aprendizaje. Yo quisiera también, usted mencionaba la palabra bache, puede que sea un bache para el niño, aún así es importante, o mejor dicho, podemos a este punto recomendarle a los padres de familia que para hacer un diagnóstico es solo un bache o realmente sí está teniendo un problema, ¿es mejor visitar al especialista? Por supuesto, lo ideal es visitar al especialista. En el Hospital El Carmen tenemos el equipo completo para evaluar los niños, psicología, psicopedagogía y en mi caso psiquiatría, que tengo un fellowship en niños y adolescentes, porque hay casos como en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o el trastorno oposicionista desafiante, que son niños terriblemente malcriados, berrinchudos, groseros, peleones, que hacen cosas completamente indebidas y que lo hacen no porque quieran portarse mal, sino porque su cerebro tiene algunas alteraciones en su funcionamiento y allí es donde entra mi parte como psiquiatra. Pero eso es la última instancia. La primera instancia es diagnosticar qué es lo que le pasa al niño. Se hace a través de evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas, porque aquí encontramos cuáles son las fortalezas y las debilidades que el niño tiene y luego el plan remedial o el plan para hacer que este niño pueda salir adelante. En la actualidad tenemos todas las herramientas para que esto no ocurra, porque en caso de que nosotros nos pongamos mano, que no llevemos a nuestro niño al especialista porque, ay, me lo van a drogar, me lo van a medicar. Ajá. No, eso es lo último, eso es lo que menos hacemos. Lo primero es el diagnóstico, luego el manejo y por último algunas, pues podría ser algo para dormir, por ejemplo, melatonina, hay niños que tienen dificultad para dormir.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Amanecen súper cansados, no pueden poner atención, se duermen en clase y no tienen un problema de aprendizaje, no tienen trastorno por déficit de atención, tienen un problema de insomnio. Y el insomnio los niños lo pueden tener al año, 2 años, 3 años, no importa la edad. En la actualidad, las alteraciones del sueño son cada vez más frecuentes. Yo le recomiendo siempre a los padres que le pregunten a su hijo qué tal durmió. ¿Dormiste toda la noche? Porque es normal, creo que nos pasa a nosotros también, el hecho de que nos despertamos un poquito perezosos, pero nos levantamos, nos bañamos y se nos fue la pereza. Pero si dormimos mal, estamos cansados, irritables, nos duele todo, nos duele la cabeza, nos duele el cuello, no nos concentramos, todo se nos olvida y todo por un mal sueño. No se trata de un problema de aprendizaje, sino una alteración del sueño. Y pues o es una higiene del sueño, que el niño no tenga un teléfono en sus manos, que lo tenga por allí escondido, o bien un problema, una alteración del ciclo del sueño que podemos manejar con melatonina y algunas otras sustancias que son completamente naturales y que causan, pues no hay un problema de adicción o dependencia. Quiero recalcar que es preferible una gomita de melatonina a un fracaso académico que no necesariamente es un problema del aprendizaje. Entonces, todo esto lo detectamos en la evaluación. Entonces ahí, doctora, es donde dar a conocer esas consecuencias. Si nosotros como padres de familia no buscamos la ayuda de los especialistas, porque ya después a larga empezamos a buscar qué pasó con este niño que no aprendió, qué pasó que no pasó de grado, como usted menciona, ese bache que posible inició bien, primero, segundo, preparatoria, excelente, pero hubo ese estancamiento, doctora. Así es. Y después pero ¿cuáles serían esas consecuencias? Las consecuencias son terribles. Fracaso primero académico, luego fracaso familiar, porque el niño se vuelve el problema de la familia, el problema de la casa. Y los padres tienen, yo no evité hacerlo, pero tienen la mala costumbre de contarle a todo mundo, los problemas que tienen los hijos. Los problemas de los hijos solo se discuten con el papá y con el hijo. Vamos a hablar, pero no gritándole, no regañándolo. Hay veces que, en ocasiones, los padres me dicen, es que yo no regaño a mi hijo. Y el hijo me dice, doctora, mi mamá siempre me está regañando, siempre me está gritando. Es que yo no te estoy regañando, yo no te estoy gritando. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Entonces, en lugar de generar una confianza para que el niño exprese lo que está sintiendo, lo atemorizamos y viene, como le repito, el fracaso académico, llegan a los 12 años sin haber aprobado adecuadamente sus grados, viene el uso y abuso de sustancias que se mezclan en todas las escuelas, no importa si son públicas, privadas, laicas, evangélicas, católicas, no importa, pero las sustancias siempre se meten en las escuelas. Vienen entonces las adicciones y luego ya no solo tenemos un fracaso académico, tenemos un fracaso familiar, tenemos un fracaso social, tenemos el fracaso laboral, porque este niño llega a los 17 años, a los 20, sin haber terminado su secundaria y es como dicen algunos padres, bueno para nada. Pero ese bueno para nada no es el niño, son los padres que en ningún momento tuvieron la sabiduría, la paciencia, el tiempo para poder conversar con ellos. Y acá esto del tiempo para poder conversar con ellos también causa un problema del aprendizaje. Yo sé que en la actualidad tenemos jornadas de trabajo bastante largas, que muchas veces nos perdemos de los tiempos más bonitos de nuestros hijos. Tenemos que trabajar, no tenemos alternativa porque las cuentas se pagan con dinero, no con amor. Pero el tiempo que se debe pasar con los niños es tiempo de calidad, no importa la cantidad. Si lo que puede pasar con su hijo es 1 hora al día, esa hora que no sea para regañarlo, para castigarlo, ni para estar contestando el teléfono celular o chismeando allí con alguna amiga, con algún amigo, con la trabajadora, con la empleada que nos ayuda, con nuestra colaboradora, sino el tiempo solo para él, para conversar, para decirle cuánto lo amamos
y que lo amamos porque es nuestro hijo, no porque es el más inteligente, el más lindo, el más alto, el más flaco, el más gordo, no, porque es simple y sencillamente nuestro hijo, un ser que Dios nos confió y que le vamos a dar cuenta a Él de lo que hicimos con Él. Y qué bonito lo que destaca usted, doctora, porque en definitiva creo que, bueno, no se nace con un manual de padres, con un manual de cómo ser la mamá o cómo ser el papá para ese hijo, porque cada hijo, cada uno es distinto, sin duda alguna. Pueda que usted solo tenga uno o que usted tenga tres, cada persona requiere un tratamiento diferente, vamos a decirlo. Muy importante que como papás también, yo no soy mamá todavía, pero me encanta ese tema de la familia y aprender a aprender es importante. Creo que hay que estar abiertos como padres de familia, como madres, a aprender a ser el papá o la mamá para ese niño en especial. Doctora, en Hospital del Carmen tenemos una estructura que realmente está abierta y a la disposición para poder atender este tipo de situaciones. Así es, en el Hospital del Carmen tenemos, como le repito, la clínica donde se maneja psicología, pedagogía, psicopedagogía, las evaluaciones psicométricas, psicopedagógicas, las evaluaciones para determinar para qué es bueno el niño. Por ejemplo, yo soy doctora, tengo 4 hijos y ninguno fue doctor, ninguno es doctor, porque ellos iban a hacer lo que ellos quisieran, no tener que ser doctores porque yo soy doctora, no. El hijo tiene que ser lo que a él le guste. Por supuesto, si un niño me dice, mire doctora, fíjese que yo lo que quiero estudiar es filosofía. Ok, filosofía en Honduras es un poquito complicado, pero ¿cuál sería tu plan B? Porque tienes que tener una carrera que te haga feliz y una carrera que te dé cómo ser independiente y cómo salir adelante en la vida, porque a futuro vas a querer tener una familia, vas a querer comprarte una casa, un carro, ser independiente y pues tienes que tener algo. Entonces ahí es donde viene la evaluación psicopedagógica que arroja todo lo que está dentro desde el punto de vista académico del niño, coeficiente intelectual, fortalezas académicas, debilidades académicas, para qué carrera el niño es bueno, para qué carrera definitivamente no. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El coeficiente intelectual es como el garaje de nuestra casa. Voy a hacer esta comparación. Si en mi casa el garaje es pequeño, pues solo va a caber un carro pequeño. Pero si tengo un garaje enorme que puedo meter a una camioneta o un microbús, ok, perfecto. Pues lo comparo porque si el niño en la evaluación sale con un coeficiente intelectual de 80, 85, quiere decir que este niño no va a poder ser doctor. Y si de paso sale que tiene un problema de discalculia, tampoco va a poder ser ingeniero, pero en esa evaluación que se le hace, sí nos va a arrojar para qué carreras el niño es bueno, en cuáles va a poder ser exitoso, porque no necesariamente hay que ser abogado, ingeniero, arquitecto para poder triunfar en la vida. Se triunfa en aquello con lo que nos sentimos bien, para lo que somos capaces, y eso nos hace felices. A mí me preguntan, doctora, ¿y usted trabaja? No, yo no trabajo. ¿Y entonces de qué vive? Es que lo que yo hago lo disfruto increíblemente, entonces yo no trabajo, yo disfruto lo que hago. Entonces eso pasa con los niños, debemos respetar sus derechos, no imponerle, es que vas a ser doctor, vas a ser doctor, vas a ser abogado, tenés que ser ingeniero. Si no es lo que le gusta, tenemos que respetar su criterio. Si la capacidad intelectual con la que nos llegó no es la mejor, ok, existen carreras técnicas, oficios que son extraordinarios, hay acomodaciones en las escuelas, acomodaciones en las universidades para que nuestro hijo que tiene alguna discapacidad, si se le puede llamar así, que en realidad es un reto, pueda salir adelante sin sentirse rechazado o fracasado. Excelente. Sin duda sabemos, doctora, que este tema, Keila, también es amplio, un buen consejo que nos ha dado a los padres de familia.
y la seguiremos teniendo acá, doctora, porque hay mucho que seguir aprendiendo nosotros como padres de familia, e igual para esas futuras mamás, que escuchemos a nuestros niños. La comunicación, como lo ha dicho ella, es muy importante. A veces somos nosotros como padres que necesitamos también esa terapia, y no hay que tenerle miedo ni a los psicólogos ni a los psiquiatras, para nada. Y en el Hospital del Carmen sabemos que las puertas están abiertas, y aquí, si usted quiere volver a escuchar esos consejos, le recordamos que en nuestras redes sociales ahí aparecerá de nuevo la doctora con esos consejos, y más adelante la invitación está hecha, doctora. Muchas gracias. Y usted venga, porque es un tema muy amplio para poder seguirlo platicando y darle esos consejos a ustedes. Y esto ha sido El Dispensario, doctora. Muchas gracias. Un placer. El Dispensario es gracias a Noxpirin. A los síntomas de la gripe les pone fin.